La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora MIPYMES en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos con ustedes nueva vez para llevarles a ustedes esta edición de MIPYMES en la Z. Queremos saludar a todo el pueblo dominicano, especialmente a nuestros compañeros Marianita Peñaló, Francis Villalona, Ariel y también Angel, y nuestro compañero Vladimir Rivera, y a todos los MIPYMES que han hecho de este espacio la referencia, el escenario en donde los MIPYMES tienen relevancia, en donde los MIPYMES tienen una especie de pulmón y una especie de oportunidad para venir a expresar sus necesidades, sus planteamientos, sus requerimientos, y para a través de este programa enlazar ese tipo de compromisos que nosotros aquí hemos asumido para que el gobierno esté atento a lo que en este programa se plantea, porque precisamente así fue diseñado por la presidencia de esta empresa, don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel Bienchi, nuestro director, la leyenda Willy Rodríguez, y un saludo también para nuestro amigo el doctor Ricardo Nieves. Entonces nosotros aquí todos los sábados hacemos la tarea de investigar, de analizar todos los temas que obligatoriamente todas las semanas ocurren, porque este es el sector más dinámico de la economía, que más genera información, que más genera políticas y temas que en el país están relacionados con las actividades de las MIPYMES. Hoy tenemos, como habíamos prometido, que durante estas semanas hay un proceso abierto, un recurso de acción de amparo que ha interpuesto a la Federación de Asociaciones Industriales conjuntamente con otros intervinientes voluntarios del sector. Más de 15 agrupaciones se han unido a este precedente. Este precedente que no había ocurrido antes, después que la ley 48808 de apoyo y fomento a las MIPYMES se aprobó en 2008, no se había sentado el precedente de someter a la legalidad al Ministerio de Trabajo y al Comité Nacional de Salarios, como lo ha hecho la Federación de Asociaciones Industriales, con el apoyo de muchas instituciones importantes, incluyendo Herrera, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, la provincia de Santo Domingo, de aquí del Distrito Nacional, de Santiago, hay también, en fin, hay una adhesión a esto, y por eso nosotros invitamos al licenciado Ramón Porfirio Báez, quien es el presidente de la Federación Industrial, porque le decimos que todos estos días vamos a estar atentos, porque se trata de la discusión, del reclamo, del emplazamiento que ha hecho la Federación de Asociaciones Industriales en el Tribunal Superior Administrativo, en reclamo y en acción de amparo para el cumplimiento de la ley 187-17, que establece la clasificación empresarial y que es lo que tiene estancado hasta ahora, parece, lo que es la discusión salarial. Que sobre ese tema es que tenemos que hablar, porque nos va a contar Ramón Porfirio qué pasó el martes pasado en esa audiencia, y si tuvo ganancia de causa y qué fue lo que sucedió. Y tenemos que llevarle a todos los MIPYMES del país los acontecimientos relacionados con este hito
porque esto es un precedente que no se había hecho. Se habían hecho muchas cartas al Ministerio de Trabajo y del Comité Nacional de Salario, al Ministerio de Industria y Comercio, al Ministerio de la Presidencia, bueno, pero nunca se había hecho esta responsable decisión de someter frente al Tribunal Superior Administrativo y emplazarlo para el cumplimiento de la ley. Vamos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestro programa. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Continuamos aquí con nuestro programa Mi Pymes en la Z y queremos hacer un pequeño comentario como nosotros acostumbramos. Y también, bueno, ¿qué le digo yo? Ya pasó la Semana Mayor, la Semana Santa. El sábado pasado no estuvimos aquí porque la Z, como acostumbra cada año a tener esa gran responsabilidad de orientar, de conectar todas las actividades que se están realizando en el país y llevar la información en el tiempo que está ocurriendo durante todo el periodo del proceso de Semana Santa. Bueno, pues cubrió todo ese tiempo y el sábado pasado pues nosotros no estuvimos aquí, pero hoy estamos y vamos nosotros a decirles que yo quiero conectar un tema muy importante para este programa, porque la verdad es que los temas políticos amenazan a veces con suspender o con reducir los temas realmente de gran importancia del país. Y tenemos que estar alerta a eso, porque sin esto que nosotros venimos aquí a hablar todos los sábados de lo que es empleo, de lo que es competitividad, de lo que es productividad, de lo que es producción, de lo que es emprendimiento, de lo que son las MIPYMES para la economía de nuestro país. Sin eso no hay política, no hay impuestos, no hay capacidad del Estado para hacer nada. Y entonces nos desviamos en temas triviales que también hay que ponerle atención, pero a esto, señores, hay que ponerle. Miren, nosotros estuvimos viendo factores que limitan la competitividad a la industria desde la firma del DR-CAFTA. Y la verdad es que cuando usted evalúa esos factores, usted se tiene que encontrar con una serie de verdades que no han podido ser enfrentadas de manera correcta. Y cuando hablo de esto, hablo de economistas que han analizado estos temas, empresarios que nos mantenemos las 24 horas del día en estos temas, analistas que estamos en estos temas, y entonces nos encontramos con una serie de fragilidades que son de varios tipos, tipo fiscal y tipo estructural, como han dicho algunos economistas, que provienen del sector empresarial, del sector industrial, de la Asociación de Industria de la República Dominicana, de las universidades, asesores de sectores empresariales importantes. Y a veces vemos a algunos dirigentes empresariales dando opiniones políticas en vez de circunscribirse a lo que realmente está sucediendo. Por eso nosotros, los factores fiscales por ejemplo, cuando se firmó en el 2007 el Tratado de Libre Comercio de DR-CAFTA, habían factores que coartaban la capacidad de competir en el mercado interno. Otros factores obstaculizaban las exportaciones, las exenciones también, que crean competencia desleal. Y hay un ejemplo que hay que tratar de eso, y es la ley, entre ellos la ley 2801, que es una ley que tiene muy buenos propósitos en principio, pero que en la práctica ha resultado un verdadero trastorno para la real competitividad. Pero hay
otro tipo de factores que limitan la competitividad. Por ejemplo, las limitaciones institucionales relacionadas con la impunidad, el incumplimiento de empresas en aplicar las normas y estándares industriales, la evasión fiscal, la concentración en la toma de decisión de los individuos y no en normas y procesos. Eso se le llama discrecionalidad, que estamos sometidos muchas veces a ese tipo de cosas, que funcionarios sencillamente la decisión de sobre algún tema de algún sector está en las manos no de normas y de procesos, sino de la discrecionalidad de un funcionario. Y estos son de los factores: la deficiencia en los servicios energéticos, los altos costos financieros para el sector productivo nacional, los procesos aduaneros y portuarios, que son más caros que el resto de los países de Centroamérica, la falta del marco legal amplio para el fomento de las exportaciones, las limitaciones educativas que afectan el capital humano, el papel que ha venido a jugar Proindustria con la ley 39207, que creíamos que en principio que iba a generar una verdadera plataforma para fortalecer el sector, y realmente, lamentablemente, no ha sido así. Dentro de los temas que hay que abordar con respecto a esa ley está lo contenido en el artículo 50, que establece el uso de las utilidades por un periodo que era hasta el 2014, y que esa ley 392-07 hubo que modificarla por las 542-14 precisamente para extender esa gracia de que las utilidades de las empresas pudieran emplearse para la renovación de equipos y maquinarias, precisamente para la competitividad de nuestro país, y también para lo que es la depreciación acelerada, para permitir precisamente que las empresas pudieran renovar su parque de equipos y maquinarias. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues precisamente desde 2017 está ese proyecto de ley en el Congreso esperando que se extienda el proceso, porque ya se venció en el 2017. Precisamente para el sector industrial manufacturero, y no se ha hecho. Por eso también el tema de Proindustria hay que también revisarlo. Y esto ha generado un proceso de desindustrialización. Pero si conectamos ese tema con otro tema que está por ahí suelto y que yo lo estuve analizando realmente con mucho pesar, que es el tema de lo que está sucediendo con el tema electoral, señores. La gente no ha analizado esta gravedad que está ocurriendo con lo que está pasando con los escaños que pierden 8 provincias, señores. Eso hay que hacer un verdadero análisis. Eso hay que hacer una cumbre. Sinceramente, en vez de estar hablando de cumbre política, vamos a hacer una cumbre para analizar los efectos de lo que es la desindustrialización, lo que es la generación de empleos, que a pesar de que se hablan de que se generaron más de 140,000 empleos en el año pasado, cuando usted analiza, de acuerdo a los datos del Banco Central, de cada 9 empleos, 6 fueron informales, 2 lo generó el sector público y 1 solo es un empleo formal. Entonces, cuando usted ve eso y analiza esto que yo estoy diciendo, que las provincias perdieron, 8 provincias perdieron escaños, señores. ¿Y cuáles fueron esas 8 provincias? Esas provincias a las que yo me voy a referir
Esas provincias todas pertenecen a las más importantes provincias de producción, sobre todo agropecuaria. Y esas provincias son las que han perdido. Mire, Monte Plata, Barahona, Espaillat, que es lo mismo que Moca, San Juan, San Francisco, que es Duarte, San Pedro de Macorís, La Vega y San Cristóbal. Cuando usted ve eso, usted cuando contrasta eso con que esos 8 escaños que se perdieron, precisamente aumenta eso Santo Domingo, la provincia, el Gran Santo Domingo, y el otro 7 son para la provincia de Santo Domingo, que pasará de 36 a 43. Y el otro, ¿usted sabe para dónde cogió? Para Altagracia, para Higüey. ¿Dónde? Donde están los servicios, señores. Se fueron del campo, donde se siembra, donde se produce la comida, y se fueron para Santo Domingo, para la provincia de Santo Domingo, Gran Santo Domingo, Motoconcho, Chiripeo, y se fueron para Higüey, donde hay servicios. Y eso de acuerdo a los análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, los servicios no representan una garantía sostenible para la economía de ningún país a mediano y largo plazo. Entonces, cuando usted analiza esto, que se está despoblando las provincias responsables de la alimentación, y que, dicho sea de paso, en el sector agrícola, en ese sector, el 87% de los empleos son informales. Es un sector que tiene cerca de 500.000 empleos y son informales. Y eso es lo que nosotros estamos hablando. Y por eso es que nosotros queremos conectar precisamente este día de hoy, conectar con los temas que vamos a tratar, porque eso que está sucediendo, que sí le debiera preocupar al sector sindical, eso sí le debiera preocupar, que de los 9 empleos que se generan, 6 son informales, 2 los genera el sector público y 1 solo es formal. Ese solo formal es el único que va a recibir cesantía, el único, después ninguno de los otros. Y entonces eso no lo están viendo los pobres trabajadores que sencillamente no tienen ningún tipo de conocimiento. Y los responsables para eso están envueltos en otros temas que tenemos ya que desnudarnos, Ya tenemos que poner estos asuntos claros, porque no podemos continuar engañando y cercenando la posibilidad de generar la formalización del 99% de las empresas dominicanas. ¿Por qué digo esto? Porque en el país hay 1.8 empresas grandes, que son unos 820 empresas grandes, lo único que hay. Y entre pequeñas y medianas empresas hay alrededor de 20.000 empresas. Y entonces las estadísticas que tiene el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES es que hay 1.500.000 MIPYMES. Entonces, si usted les resta a 1.500.000, les resta 20.000, que son las pequeñas y las medianas. Entonces hay 1.480.000 microempresas, y de esas microempresas el 99% son informales y son las que generan ese 60% de informalidad que está ahí, que es lo que le preocupa al presidente y por lo que él ha dicho tanto y ha presentado muchísimas iniciativas. Modificó el reglamento 490-07 de la ley 340-06 de compra y contrataciones y lo transformó en 453-12 desde que entró, para ajustarlo a las posibilidades de las MIPYMES. Después emitió el decreto 164-13 para que se obligara a las empresas del Estado a comprarle a las empresas dominicanas. Después emitió el decreto 1517 para que los pagos se hicieran a tiempo. Después emitió el decreto 350-17 también para el portal transaccional. Todo eso lo ha hecho el presidente, y estos señores funcionarios del Ministerio
de Trabajo y del Comité Nacional de Salario, obstaculizándole al presidente su trabajo, obstaculizándole al presidente lo que es la idea que él tiene de la formalización. Están explotando del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, haciendo todo lo urgentemente necesario por avanzar en la formalización que quiere el presidente. Y el Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salario opuesto al presidente y opuesto a lo que debe realizarse en este país, que es la formalización. ¿Por qué? Porque esos salarios que ahora mismo obtienen ese 99% de las microempresas, los que están en esas condiciones ni reportan al Estado nada directamente, porque indirectamente son los dueños de todas las actividades. Porque cuando un microempresario que está en la informalidad va y compra en cualquier supermercado harina para hacer empanada, eso está pagando impuestos. Pero directamente todos están en la informalidad. ¿Y qué sucede? Los empleados entonces no tienen ni seguro de salud, no tienen ni seguro de riesgo laboral, ni tampoco fondo de pensiones, que es un verdadero sueldo real cuando un empleado tiene su familia segura dentro de un seguro de salud. Eso es lo que más deteriora la economía de una familia. Entonces, nosotros quisimos hacer este comentario en honor a lo que hemos venido diciendo, que en vez de ponernos en atención a tantos temas politiqueros y de politiquería, veamos cómo estas 8 provincias pierden escaños de las provincias más importantes: Monteplata, Barahona, Espaillá, San Juan, San Francisco, San Pedro de Macorís, La Vega y San Cristóbal, señores. Eso es peligroso. Pero, finalmente, para que entremos en materia a hablar con nuestro invitado, yo quiero felicitar a el síndico de Puerto Plata, a Walter Musa, una persona que yo, a pesar de que no tengo tanta relación con él, pero su papá y yo éramos grandes amigos, y es una referencia, Waldo Musa, en Puerto Plata, por un hombre de bajo perfil, pero un trabajador incansable, honesto, solidario, humano y comprometido con Puerto Plata. Y vi como en un programa por ahí que hacen los sábados, vi una entrevista para mí muy mal dirigida. Lo quisieron acorralar a este muchacho. Y yo estoy contento porque él dijo algo. Y lo dijo cuando la Z fue allá a Puerto Plata, que hicieron un programa desde Puerto Plata. Él dijo que lo del vertedero de Puerto Plata, que es un adefesio y que es una barbaridad, que esté a la entrada y que ya barcos, cruceros que iban a Puerto Plata en algunas ocasiones tuvieron que desviarse. Él dijo una expresión que a mí me satisfizo y era lo que yo quería oír, porque yo estoy en desacuerdo también con que se utilicen esos terrenos, porque hay que quitar de ahí ese vertedero. Y él dijo en ese momento que él quería, que lo que quería era solucionar eso, pero que se hiciera una comisión y que esa comisión estuviera dirigida por el obispo de Puerto Plata, para que él la coordinara, para entonces buscar los terrenos y que se hiciera en ese lugar. Bueno, pues yo me alegro porque vi en la noticia que se está promoviendo realizar un cabildo abierto en Puerto Plata para resolver el problema del vertedero. Y ese cabildo dice que los participantes del encuentro que hicieron en Puerto Plata fueron coordinados por el obispo Monseñor Julio César Corniel, quien escucharon las exposiciones de los técnicos de Dominicana Limpia. Ya ahí, ya es un asunto que está en manos de personas con reputación moral
y que realmente vamos a tener unos resultados que van a ser fiscalizados por el pueblo y que Walter Musa en ese caso va a quedar libre de cualquier sospecha. Vamos a un mensaje comercial y vamos a venir con nuestro invitado y el tema de la clasificación empresarial y la discusión en el Comité Nacional de Salario con nuestro invitado, el señor Ramón Porfirio Báez. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos con ustedes nueva vez y vamos a iniciar de inmediato nuestra conversación con el señor Ramón Porfirio Báez, dándole continuidad a lo que iniciamos hace una semana en relación al recurso de acción de amparo que ha depositado la Federación de Asociaciones Industriales y que habíamos anunciado aquí que el 23 pasado iba a ser la audiencia a las 9 de la mañana en el Tribunal Superior Administrativo. Buenas tardes, Ramón Porfirio. Buenas tardes, David. Nuevamente muchas gracias por invitarme. Y realmente hubo audiencia, o sea, estuvieron presentes todas las partes notificadas. ¿Cuáles son las partes? Estuvo el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Estuvo, bueno, vamos a ponerlo así, los representantes legales, sí, los abogados del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, los abogados del Ministerio de Trabajo y los abogados que eran los mismos del director de trabajo, Félix Hidalgo, quien también estuvo presente. Del Comité Nacional de Trabajo. Que también de salarios. ¿Estuvo presente también el señor Félix Hidalgo? Sí, estuvo por allá. Primera vez que sale del ministerio a discutir sobre ese tema. Bueno. También estuvieron presentes, claro, nuestros representantes legales, el doctor Rondón, el doctor Humberto Michel y el doctor Giovanni Díaz. Giovanni Díaz. Sí. Tuvimos ahí también la presencia de varios líderes del sector empresarial, MIPYME. También ese día básicamente se conoció, nuestros abogados presentaron las documentaciones, ¿cómo se llama? Viva voz. In voce. Sí, pero tú me estuviste explicando fuera de los micrófonos que se presentó un pequeño debate. Sí, porque, bueno, primero nuestros abogados presentaron los intervinientes voluntarios que se adherieron al recurso. Segundo, los representantes legales del Comité Nacional de Salario y el Ministerio de Trabajo argumentaron que como que no se había notificado, no se había demandado a la otra parte, que faltaba una parte de los miembros del Comité Nacional de Salario, que era el sector sindical. Eso fue lo que alegó Trabajo. Entonces, que estaba el gobierno y estaba el sector empresarial representado por la FAI. Bueno, en ese momento... ¿Qué pidieron ellos? La suspensión. La suspensión para notificar y que estén presentes, integrar al proceso al sector laboral para que fuera tripartito. Bueno, ¿y qué hizo? Los jueces, porque son varios jueces, sí, colegiado, se pusieron de acuerdo y dijeron que no rechazaron la petición. La petición. Nosotros, y en ese momento o sea que no era necesaria la notificación ni la presencia de otra parte en el recurso. Entonces, en ese momento se reenvió para la próxima semana, que es el próximo martes, la causa, debido a que había que hacer la notificación oficial y la inscripción de los intervinientes voluntarios, que es una figura para que otras personas o instituciones interesadas en apoyar y en ser parte de un recurso de amparo puedan
hacerlo. ¿Qué interpretación y lectura y qué expectativa tiene la FAI sobre este primer encuentro en los tribunales que por primera vez se emplaza al Ministerio de Trabajo y al Comité Nacional de Salario y al Ministerio de Industria y Comercio? Bueno, lo primero es que nosotros venimos hablando de que íbamos a hacer esto como una advertencia para ver si se solucionaba el impasse y se aplicaba la ley. Llegó el momento que inclusive hasta personalmente se lo dije a ambos ministros, mire, voy a ver forzado a someter un recurso de amparo. O sea, personalmente yo se lo dije tanto al ministro de Trabajo como al ministro de Industria, Comercio y MIPYME. Básicamente llegó el momento, nosotros luego de múltiples esfuerzos durante varios años para que eso no sucediera, tuvimos que actuar en consecuencia. Luego de, ¿qué te voy a decir? Estamos desde el 2007 en esto. Es frustrante. Luego va y viene correspondencia, va y vienen visitas. Ya en este último, vamos a decir, en el último 2 años, en el 2016 le mandamos una carta en diciembre al ministro Montaz y al ministro Fadul y a la atención directa del señor Félix Hidalgo, que es como la constante en todas estas negociaciones, en todas estas situaciones. Luego, el 31 de enero del 2017, el ministro de Industria y Comercio le manda una comunicación al ministro de Trabajo, en aquel momento el ministro Fadul, diciéndole que aceptara, que veía bien las recomendaciones de la FAI de ese momento, básicamente era que se acogiera a la clasificación que dice la ley. Luego, le enviamos también nosotros el 9 de febrero otra carta al ministro ¿9 de Fadul, febrero de qué? del 2017. Luego el CONEP, el 31 de marzo de 2017, le envía una carta al ministro Fadul diciéndole que había que implementar lo de la clasificación. ¿En el 17? Sí, dése cuenta que estamos fuera de todo lo que es discusión salarial. Discusión salarial. Luego, en el 24 de abril del 2017 también nosotros le escribimos al ministro Montalvo a ver si intervenía en su calidad de presidente de la mesa MIPYME. En esos días hubieron unas declaraciones del ministro Fadul que si la ley era la ley había que cumplirla. Después se volvieron nada. Luego vino una reunión se hizo una reunión de Codopime, FAI, Azonainco, con el nuevo ministro en agosto del 18. Y luego una carta al ministro Winston Santos, el nuevo ministro, nuevamente, diciéndole por favor convoquen a la comisión que se nombra en la resolución 1-2017. No, 2015. 2015, sí. Pero ya estamos en el 18, señores. Eso es para todo lo que dicen que nosotros los pymes nada más calentamos el tema cuando vienen las negociaciones, que los MIPYME, nada más calentamos el tema cuando vienen las negociaciones. Algo que ha sido una falsedad expresada por el sector sindical. Entonces, volvemos en agosto, le mandamos otra comunicación y entonces el 28 de enero, del 2019 pusimos en mora al Ministerio de Trabajo y pusimos en mora al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. La puesta en mora es la primera etapa del proceso de acción de amparo, donde tú le dices, mira, te estoy notificando, cumple con la ley, tienes 15 días franco para cumplir con la ley, o el recurso lo podemos presentar en cualquier momento. El 30 de enero, señores, se anunció por primera vez la convocatoria a
del Comité Nacional de Salario, hacer las negociaciones salariales. O sea que ellos tuvieron 2 días que tuvieron la comunicación de nosotros, la puesta en mora, que es un acto oficial, en sus manos, y cuando se vieron con eso arriba fue que anunciaron la convocatoria. Exacto. Entonces, el 14 de febrero todavía nosotros no hemos actuado en el recurso. El 14 de febrero dimos una rueda de prensa conjuntamente con la Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera, donde combinamos, donde le decíamos que íbamos a colocar un recurso de amparo. Ese día no hay forma de ellos obviar. Eso fue en todos los periódicos, alegar ignorancia. Y fueron notificados debidamente. Ya estaban notificados, ya se estaba cumpliendo el tiempo. ¿Qué pasa? La puesta en mora. No oímos nada, todo sigue igual, silencio. El 19 de febrero, nosotros colocamos el recurso de amparo. Y déjeme decirle, fue antes de la fecha de convocatoria del Comité Nacional de Salario, que era el 21 de febrero. O sea que nosotros nos adelantamos en todas las etapas para tratar de no interrumpir el proceso de negociación, porque no es el interés de nosotros interrumpir un proceso de negociación salarial. Nosotros lo que nos interesa única y exclusivamente es que se aplique la clasificación de la ley. Bueno, tuvimos audiencia el 23. Van y vienen reuniones del Comité Nacional de Salario, se habla hablan de la clasificación. Bueno, ya ahí en el 23 fue cuando sucedió. Y ahora tú dices que fue reenviada para este próximo martes. Para el 30 de abril. A partir de ahí, sencillamente, viene otra etapa, porque en esta etapa veo varias cosas. Primero, dice aquí el sector sindical, dice aquí que reiteran, no discutirán. Ahora el 25 fue que se convocó, hubo la última reunión del Comité Nacional de Salario. Pero yo apoyo eso, que no lo discutan. Bueno, pues entonces, no discutirán porque hoy. Las leyes no se discuten, se cumplen o no se cumplen. Si tú no la cumples, tú te atienes a la consecuencia. Pero dicen los sindicalistas que no discutirán la reclasificación de empresas, dijo Pepe Abreu, por una razón muy especial, que es lo que yo quiero que tú expliques con claridad, porque ellos alegan de que no hay vinculación entre la clasificación empresarial y la discusión salarial. Y esto sí es verdad que es tratando de generar una confusión. ¿Cuál es la explicación? Si hay o no vinculación entre esas dos figuras, la clasificación empresarial y lo que es la discusión salarial. Bueno, ¿qué lo va primero, el huevo o la gallina? Bueno, yo lo que sé es que Pepe Abreu fue el primero que dijo eso públicamente, pero al otro día salió el director de trabajo, el presidente del Comité Nacional de Salario, Félix Hidalgo, diciendo exactamente las mismas palabras, leyendo del mismo libreto. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa cuando el gobierno está leyendo del mismo libreto de una de las partes. Yo eso no lo entiendo. ¿Por qué? Y no solamente de eso, dijo que iba el aumento salarial en esta semana que viene sin clasificación, porque no era vinculante. O sea que él está leyendo el mismo libreto que está leyendo Pepe Abreu. ¿Y es vinculante o no es vinculante? Yo no sé, hay una ley que dice que las empresas se clasifican, ¿verdad? De 3 formas diferentes: de microempresa, mediana empresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Y si es vinculante o no vinculante, yo creo que tenemos recurso de amparo. Hay un juez que el martes debe de tomar nota de eso. Asumo que será uno de los argumentos del Ministerio de Trabajo, porque yo quiero saber lo que va a decir el Ministerio de Industria y Comercio. Para mí la posición del abogado de Industria y Comercio es una posición que
yo no sé si se puede grabar allá en el juzgado. Yo voy a preguntar, porque yo quiero saber el baile que va a hacer ese señor. Porque está en la barra de la defensa, sí, porque se está defendiendo de un recurso de amparo, sí, pero él es el administrador de la ley, por ley, sí, por dos leyes, por la de la MIPYME y por la que reorganiza el Ministerio de Trabajo. Y es el responsable de dar la clasificación. Entonces, el baile que él va a hacer ahí... O sea que el Ministerio de Trabajo está irrespetando la clasificación que hace el Ministerio de Industria y Comercio. Y están en la misma barra de la defensa. O sea, te digo, el baile que ese señor va a tener que dar, yo no sé cuál va a ser. Bueno, pero nosotros vamos a tener que continuar ahí, porque también, así como el sector sindical dice que no va a haber ningún tipo de discusión, ni que hay vinculación, también hay un comunicado de Codopyme, que también dice que las MIPYMES se irán a huelga si no aprueban la reclasificación. Vámonos a un mensaje comercial y regresamos con este tema tan interesante. Estás escuchando MIPYMES en la Z. Estamos conversando con el señor Ramón Porfirio Báez, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, en relación al recurso de amparo, de acción de amparo, interpuesto por esta institución, y dirigido por el jurista Flavio Rondón, el señor Giovanni Díaz, y también Humberto Michel. Exactamente. Entonces, quedamos en el segmento anterior que estábamos hablando de la vinculación de la huelga de Codopyme. Ahí fue que tú te quedaste. Y que después que la FAI ha definitivamente asumido la única para mí acción verdaderamente responsable y que obliga al ministerio, no a través de carticas y de encuentros y de café y esas cosas, sino que tiene que ir a un tribunal. Y eso lo ha hecho la FAI y eso hay que reconocerlo. Ahora, Codopyme, creo que en un acto de justicia y también de defensa de lo que tiene que defender, aquí precisamente en el día de hoy aparece un comunicado de que Codopyme, en representación de 20 gremios adicionales, que si el Comité Nacional de Salarios no asume la clasificación de las empresas establecida en la Ley 187-17, en los próximos días convocarán a una huelga nacional de las MIPYMES. Que veo que esto genera una integración ya y una verdadera cohesión del sector de las MIPYMES. ¿Cómo usted interpreta esto? Mira, siempre ha habido una cohesión y una integración entre Codopyme y la FAI. Si tú te buscas, todas las asociaciones industriales que están firmando abajo de ese comunicado de Codopyme son todas miembros del directorio de la Federación de Asociaciones Industriales. También Codopyme es el vocero, el único vocero que tenemos en el Comité Nacional de Salario, y es el que nos representa al sector MIPYME. Y ellos son los que en las negociaciones dentro del comité están, pero cuando ellos toman una posición, es preocupante. Es la FAI que es preocupante cuando Codopyme, que es uno de los actores, tiene que recurrir al anuncio de una huelga. Una huelga empresarial no es fácil, La última huelga empresarial se llevó a Balaguer. Sí, es verdad. O sea, tú tienes que tener cuidado. O sea, tú tienes otra institución también, que también tiene mucho poder, que es la Federación Dominicana de Comerciantes, que ha convocado... Iván García, nuestro amigo. Que ha convocado para el martes, en la mañana, a toda su directiva nacional para tomar decisión en cuanto a... El mismo propósito. Se va a hacer la huelga si le salen con el asunto de que pasan una resolución de salario sin utilizar la clasificación, porque ellos son
de los más afectados. El comercio detallista es de los más afectados cuando no se implementa la clasificación. No solamente para fines laborales, sino para muchos otros fines de poder aprovecharse de ciertos beneficios, inclusive beneficios fiscales, cuando para operar dentro de la formalidad. Ellos quieren formalizarse, pero no lo dejan formalizarse porque se la ponen en China. Bueno, entonces lo que queremos decir con esto es que Codopyme, de alguna manera, está aplicando o actuando coordinadamente, podríamos decir, con la Federación de Asociaciones Industriales, porque la Federación de Asociaciones Industriales está en los tribunales. Claro, a nosotros nos toca un papel. Ellos están jugando su rol, porque ellos son el vocero dentro del ministerio. La posición de ellos fuera muy difícil si ellos también estuvieran dentro del ministerio y estuvieran siendo lo que llevan un recurso de amparo. No fueran compatibles ambas funciones. Ahora bien, en este momento, ellos están ya en pie de lucha, alistándose, porque ven la cosa muy grave. Y todo viene gracias a unas declaraciones del licenciado Félix Hidalgo, diciendo que la semana que viene un aumento con o sin clasificación, sin clasificación, porque no es vinculante, acuérdate, es el mismo libreto de Pepe Abreu. O sea que, y ahí en ese momento ellos tienen que decir, espérate, los sindicalistas tienen convocada un piquete frente al CONEP el día 1 de mayo. Eso es el miércoles. Y recientemente hicieron una marcha. Sí. No quieras tú saber cómo se aceleraron las cosas luego de esa marcha. Porque yo no sé qué miedo hay aquí que cuatro gatos se junten y den un paseo frente al palacio. Eso yo no lo entiendo. Bueno, eso lo que significa es que este llamado que está haciendo este comunicado de 27 gremios que representan la micro y pequeña empresa y la Federación de Comerciantes, bueno, pues eso podría impactar también en lo que es verdaderamente una confrontación, pero solamente por el hecho de la clasificación, del cumplimiento de la ley. Oye, por primera vez uno tiene que pelear con el gobierno para que cumpla la ley. Y eso va directamente a la parte de competitividad que tú hablabas al comienzo, porque el incumplimiento de la ley es uno de los factores que te miden, ¿ok? Bueno, por falta de seguridad jurídica y falta de institucionalidad. Esos factores que limitan la competitividad está dentro de los estructurales, porque si los marcos legales que se han aprobado no se aplican, pues eso resta competitividad también al país. Y mira, tú mencionaste también la despoblación. Sí. La despoblación, y viene una parte para la ciudad. Los que vienen a las ciudades, lo que van a poner es su pequeño negocio, son microempresarios. Sí, señor. ¿Okay? Va a aumentar el número de microempresas que no están clasificadas para fines de salario. Yo no sé qué es lo que están hablando de que se va a deprimir el salario. ¿Cómo se va a deprimir algo que no está? No existe. O sea, en el Comité Nacional no hay un salario para la microempresa. No, señor, no hay un salario para la microempresa. ¿Y para no quién? Solamente eso, si la microempresa es informal, como son 1.200.000 de microempresas, que son uno de los mayores problemas que tiene el gobierno en la parte de la fiscalidad, si no se formalizan, no va a haber forma de que se acojan a ningún salario que se ponga. Tú puedes poner el salario mínimo que tú quieras. Y va a seguir. Y mientras sean informales, no le hacen nada de caso. Por lo menos pon un salario que sea alcanzable para un microempresario que lo incentive a formalizarse y a tener a su personal en la seguridad social. Bueno, pero en virtud de esa ausencia dentro de los rangos que utiliza el Comité Nacional de Salarios desde hace 20 años y que no sabemos de dónde lo sacó, en virtud de esa ausencia, precisamente la Federación de Asociaciones Industriales hizo una propuesta. ¿De dónde se sacó la Federación de Asociaciones Industriales la propuesta para precisamente presentar un salario para la microempresa?
nosotros construimos un salario siguiendo la clasificación, utilizando A, los parámetros actuales del sector privado no sectorizado, y B, para la microempresa que no existía, utilizamos un parámetro de un sector especializado, o sea, de un sector especializado que es el sector turismo y hoteles. Nosotros usamos el salario mínimo de turismo y hoteles para asignárselo a la microempresa como punto de partida para poder tener una base de partir, entonces iniciar las negociaciones basado en ese punto de partida. Para la formalización. Para formalización. Tú dijiste que había mucho, volvemos a la despoblación, que se fueron a Higüey, a la provincia de la Altagracia. Sí. Ok, al sector turismo. ¿Qué pasa en el sector turismo? Hay trabajo. ¿Y por qué hay trabajo? O porque tiene un salario mínimo menor, muy, muy asequible, y por eso en cualquier barrita, cualquier sitio que le da servicio. Pero eso es muy grande comparado con una microempresa. Bueno, lo que pasa es que aquí hay ciertas distorsiones. Tú al hotel, a una cadena de hoteles, le permites pagar un salario mínimo. No me diga. De 6.800 y pico de pesos. Sí. Entonces, ustedes hicieron una evaluación y extrajeron el salario del sector turístico, un sector rico. Entonces, para entonces aplicárselo a una microempresa. A la microempresa. Que no todavía no es justo. Eso no es justo. Pero no importa. Por lo menos hay un punto de partida, es un punto base. Lo que nosotros queremos es que haya un punto de partida, una comparación con algo real, porque no lo sacamos de la nada, lo sacamos de uno de los salarios de las resoluciones del 2017, que es la resolución que toma el salario del sector turismo y hotelería. O lo puedes llevar un poquito más alto, lo puedes llevar al punto de zona franca. La zona franca también. ¿Tú crees que una zona franca debe pagar lo mismo que una microempresa? Que una señora que hace bizcocho, que hace empanada, y tiene a un ebanista. Y el ebanista tiene 2 ayudantes. O sea, señores, eso es lo que estamos hablando. ¿Ustedes hablan de depresión del salario? No, no hay depresión de algo que no existe. Hoy no existe un salario para microempresa. Que es el 98% del sector empresarial. Entonces, mientras las microempresas sean informales, tú le puedes poner el salario que tú quieras. Ni lo vas a poder formalizar si le pones un salario muy alto de entrada. Y si no lo formaliza, tampoco va a tener materia prima para los sindicatos y todas estas cosas. Ahora, una pregunta, Ramón Porfirio, que ya estamos llegando ya al final del programa. El razonamiento que nosotros hemos hecho aquí, que hemos explicado. Los microempresarios, ¿de dónde salen? ¿Quiénes son? Los microempresarios son empleados que han ahorrado o que le dan sus prestaciones y con eso. O sea, que son del sector sindical. Sí, esa es una. La otra son los mismos empleados que tienen en su casa a su esposa y su familia teniendo una pequeña microempresa para poder empatar. O son los mismos empleados que de noche tienen su pequeño negocio. Porque este es un país de pluriempleo. Entonces tienen una microempresa y son empleados. Al final del día, ¿a quién es que estamos beneficiando? A los empleados. A los empleados. Pero eso no se le mete en la cabeza. Porque son unos discursos de barricada de los años 60, de los años 50. Que parece que estamos en la formación del capital, de Marx y toda esa gente. Ese es el discurso que tiene ahora mismo el sector sindical de una época industrial, y ahora mismo la República Dominicana se transformó en una economía de servicio. Mira a ver si como está redactada ahora la clasificación empresarial, que toma en cuenta instalaciones y o existencia, cómo tú vas a clasificar a una persona que da un proveedor de servicio. Métame ahí un ebanista, métame ahí un plomero, métame ahí un electricista, métame un médico. Métame un abogado, porque esos son microempresas, Desde luego. Entonces, cuando tú me pones toda esa gente que son de servicio, ¿cómo tú me la vas a clasificar? No existe, está mal, está desfasada la clasificación actual. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, el legislador, le dio la herramienta para clasificar.
volvió a ir, era muy compleja, la arreglaron, la modificaron y se la dieron otra vez nítida. 2 factores, ventas y número de empleados. Y no la quieren todavía cumplir. Bueno, Ramón Porfirio, como esto es una secuencia, tendrás que regresar para informar qué ocurrió el martes, el próximo martes, cuando ustedes tengan que regresar al Tribunal Superior Administrativo. Y vamos a, antes de despedirnos, a saludar allá en Puerto Plata a nuestro super scout Luis José Salvador, que siempre está en sintonía con nosotros. Un saludo para él. Y a ustedes le agradecemos infinitamente la atención que nos han dispensado y les invitamos para que la próxima semana estén con esta impactante situación que se está presentando en cuanto a lo que es la discusión salarial, la clasificación empresarial, la huelga del sector de las MIPYMES, el llamado a paro de las MIPYMES, también el sector sindical. Todo esto es interesante, pero la Z siempre tiene las primeras informaciones. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Llévatelo, Marianita.